Washington, D.C. Mientras el gobierno interino de Venezuela busca hacerse con el poder político, en Estados Unidos se está librando una batalla por el futuro de la principal exportación del país, el petróleo. La disputa se centra en torno a Citgo, una petrolera con sede en Austin, Texas, subsidiaria de Petróleos de Venezuela, PDVSA. A las pocas semanas de juramentar a Juan Guaidó como presidente interino, la Asamblea Nacional de Venezuela nombró a una nueva junta directiva para la compañía. Con esta decisión no solo estamos protegiendo nuestros activos, también evitamos que continúe la destrucción y que perdamos la empresa. Con estas palabras, anunció el presidente interino los nombramientos. ¿Cuál es la importancia de Citgo para el país? Casi la mitad del crudo que se exporta en Venezuela va a parar a Estados Unidos, según datos del Observatorio de Complejidad Económica del Massachusetts Institute of Technology. Citgo es la principal importadora de petróleo venezolano en Estados Unidos, de acuerdo con Forbes. El país recibe de la compañía dinero y productos derivados del petróleo. Los ingresos por ventas a Estados Unidos son una de las pocas vías de entrada de divisas al gobierno de Nicolás Maduro y, por ende, al país. Los cargamentos que van hacia los otros grandes compradores, China y Rusia, van hacia el pago de deudas y no representan liquidez. Este es el motivo por el que Estados Unidos impuso sanciones a PDVSA, para dejar al presidente en disputa sin una importante fuente de capital. Además, Venezuela recibe de Citgo petróleo ligero y nafta, productos que necesita para diluir el petróleo pesado que se produce en el país y que éste pueda moverse por los oleoductos para ser despachado. Por lo tanto, las sanciones también afectarán la producción de petróleo, que ya se ha visto drásticamente reducida en los últimos años, de 2,4 millones de barriles al día en 2015 a 1,1 millones en 2018,